Este fin de semana se anunció que nuestro país será demandado por Bolivia ante la Haya por una demanda marítima. Chile, por supuesto, ya se está preparando y queremos conocer todos los detalles sobre esta demanda. Por eso, hoy día nos acompaña en nuestro estudio el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Canciller, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Quería llevarlo al tiro al tema, sobre todo con estas declaraciones que pudimos escuchar todos a través de los medios de prensa. ¿Le sorprenden a usted las declaraciones de Evo Morales, sobre todo cuando él afirma que el pueblo boliviano sabe efectivamente que hay una deuda histórica por parte de Chile? Bueno, en realidad no me sorprenden porque la hemos escuchado ya desde hace algún tiempo, ya desde el 23 de marzo del año 2011, el presidente Morales ha estado señalando que él va a acudir a un camino judicial. Nosotros, la posición de Chile ha sido siempre muy simple. Chile no tiene deuda en materia territorial ninguna con Bolivia. Hay un tratado que se firmó libremente entre los dos países hace ya más de 100 años atrás, estamos hablando de cosas de hace 100 años, en el año 1904, y en el cual se estableció claramente cuáles son los límites entre Chile y Bolivia, y se establecieron naturalmente también una cantidad de derechos y compensaciones que Chile le pagó a Bolivia en aquel momento. Y el libre tránsito, que Chile lo ha respetado plenamente durante este tiempo. De tal manera que, a nuestro juicio, el mejor camino para tendríamos que llamarle aspiraciones o solicitudes, o en fin, cosas que quisiera plantear Bolivia, es el diálogo, buscar aquellas cosas que fueran positivas para Chile, para Bolivia, que fueran posibles, y dentro de ese marco movernos. Frente a estas declaraciones, finalmente cada país va a tener una postura clara, que es la que estamos viendo y la que hemos visto durante esta semana. Sin embargo, al ser bastante diferentes y bastante opuestas, uno se podría preguntar quién está faltando a la verdad. ¿Está en este minuto Evo Morales faltando a la verdad? Bueno, yo, miren, más que empezar a calificar, yo lo que le puedo decir es lo que ya les señalé. Ellos han señalado que ellos tienen derechos. Los derechos en materia de derecho internacional se establecen en los tratados, uno tiene documentos que lo muestran, y si de verdad concretaran este camino a la Corte, bueno, en la Corte van a tener que mostrarlo con los documentos y con las pruebas y con las normas legales correspondientes, y en eso Chile no tiene temor alguno, y piense usted, como le digo, que esto es un tema, en primer lugar, de una cosa hace más de 100 años, si hubiese habido algo que no estaba bien. Es bastante curioso que no se haya planteado en 100 años. Pero no solo eso, en el año 1920 Bolivia acudió a la Liga de las Naciones, la antecesora de Naciones Unidas, y le pidió que hubiera un tribunal que tratara este tema. Y no había Corte de la Haya en aquel momento, la Corte creó un tribunal ad hoc, la Liga de las Naciones, Naciones Unidas de hoy, 3 miembros, presentó su caso Bolivia, lo presentó Chile, Chile lo ganó 3-0 y estableció claramente que el tratado era válido. Y en segundo lugar, que cualquier modificación al tratado tenía que ver por un acuerdo que tendría que haber entre Chile y Bolivia. Y eso es lo que nosotros estamos señalando hoy día. Este es un tema que ya se ha visto, que está archiconocido, archivivido durante más de 100 años. Por lo demás, esta frontera fue no solamente delimitada por el tratado, fue demarcada. Es decir, ambos países hicieron una comisión donde pusieron exactamente los hitos donde correspondía. Y para que la gente entienda, porque cuando uno habla de tratados, cree que... Eso, digamos, estamos hablando, el territorio del que estamos hablando es Antofagasta, Calama, el puerto Mejillones. Y para que la gente ¿qué es lo que dice este tratado de 1904? Porque la gente de repente, uno en la prensa lo escucha a usted hablar de un tratado, de repente la gente se pierde un poco y no sabe un poco de la historia. Claro. ¿Qué es lo que dice este tratado y finalmente esto es viable? Muy fácil. Lo que dice es que Antofagasta es chileno, lo que dice es que Calama es chileno, lo que dice es que Mejillones es chileno, lo que dice que un determinado territorio... que hoy día está en el medio de Chile, porque recordemos que hay otros territorios que provienen de lo que era antiguamente el Perú, que son Iquique, Arica. Bueno, este territorio que está en el medio y que todos consideramos Chile y que nuestros padres consideran Chile y que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos también, eso es lo que estamos hablando. Entonces no es una leguleyada, no es una cosa de tratar de basarse en un papel, no, es una cosa del más pleno sentido común y de justicia. Aquí hubo un acuerdo entre los dos países, hubo compensaciones además en aquella época, pero como sea, lo concreto es que sus gobiernos y sus congresos y el nuestro y los nuestros también aprobaron que esos territorios son chilenos. La gente de esos lugares es chilena, sus padres, sus abuelos y sus hijos son todos chilenos también,
y esto es una parte integral de nuestro territorio, por lo tanto creo que nadie se llame a engaño sobre ese punto. Es tan simple como eso cuando hablamos del Tratado de 1904. Y luego de eso, lo otro que le hemos señalado es que la soberanía de Chile no está en cuestión, porque uno podría decir, bueno, pero le pueden dar algo en otra parte. Bueno, ese algo en otra parte también es territorio chileno, también viven chilenos en ese lugar, y no hay disposición de Chile para entregar una parte de su territorio. Esto es lo mismo que pasa con cualquier país, no hay ningún ejemplo de un país que haya regalado una parte de su territorio. Entonces es tan simple como es. Dentro de ese marco hay muchas cosas que se pueden hacer naturalmente en favor de ambos países, que permitirían también mejorar el acceso marítimo de Bolivia. Uno puede considerar... Chile ha intentado dialogar para tener este acceso que Bolivia demanda. Así es, por supuesto. Nosotros teníamos una activa agenda de diálogo con ellos hasta el 23 de marzo del año 2011, cuando el presidente Morales decidió hacer una cosa distinta. Recordemos que ese mismo día, en el diario El Mercurio, cercano a usted, hizo una entrevista donde dijo que el diálogo iba muy bien, que estábamos avanzando muy bien, y ese mismo día, 23 de marzo del año 2011, en la tarde, hizo un discurso en un estadio y dijo exactamente lo contrario, que él no creía en el diálogo, que no funcionaba, que tenía que ir a una cosa judicial. Bueno, aquí para el diálogo se necesitan dos. Si el presidente Morales considera que esto no es fructífero, bueno, puede ir a la Corte, pero en la Corte va a tener que cumplir las mismas normas que cumplen todos los países. Con respecto también al tratado, finalmente vemos estas dos posturas, pero ambas partes saben que existe este tratado de 1904, pero sí lo que hemos podido escuchar desde el otro lado es que este tratado fue impuesto, fue realizado y firmado bajo presión. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Hubo un tratado firmado libremente o hay que escuchar lo que dice el país vecino con respecto a estas presiones que existían? Mire, aquí es muy fácil, hay que leer los libros de historia. Este es un tratado que no se hizo en el medio de la guerra, este es un tratado que se hizo 20 años después de que terminó la guerra, 25 años después de que un soldado boliviano peleó en la guerra, porque recordemos que Bolivia dejó de pelear en la guerra muy rápidamente, peleó un periodo muy corto y luego se fue hacia el altiplano, digamos, y luego la guerra continuó entre Chile y Perú solamente. Así que ya había pasado todo ese periodo. En segundo lugar, fue hecho este tratado a solicitud del propio gobierno boliviano, vinieron ellos a Santiago, digamos, a solicitar que se hiciera este tratado. Y en tercer lugar, lo que hay que ver es que fue aprobado por su gobierno, fue aprobado por su Congreso, con una importante mayoría. El ministro de Defensa de aquella época, quien fue el que más apoyó hacer este tratado, don Ismael Monte, se presentó a presidente y dentro de su campaña dijo, mire, si a mí me eligen presidente, yo voy a conseguir este tratado con Chile. Y de hecho fue elegido con la mayor mayoría que haya tenido un presidente en Bolivia hasta ese momento. Fue elegido presidente, aprobó el tratado, lo aprobó el Congreso, su canciller, que fue quien lo acompañó en la firma de ese tratado, fue posteriormente él quien se presentó a presidente años después y fue nuevamente elegido presidente. O sea, si hay algo que fue hecho en contra, no parecen indicarlo los hechos. Y adicionalmente a eso, creo que lo otro importante es ver de que, a diferencia de otros tratados posteriores a una guerra, este es un tratado que dio una cantidad inmensa de concesiones a Bolivia. En primer lugar, le permitió el más amplio libre tránsito por Chile a todos los puertos. Eso significa que puede ocupar no solamente los puertos que originalmente pudieron haber sido bolivianos, sino que los que de verdad más le acomodan, que son los puertos de Iquique y los puertos de Arica, que no provienen de territorio boliviano, y donde hoy día, nada más que en los puertos chilenos, el 70% del comercio boliviano, que no sea con los países limítrofes, que se hace, digamos, en forma terrestre, se realiza a través de puertos chilenos. Esa es la importancia del libre tránsito. En segundo lugar, Chile tuvo que construir un ferrocarril desde Arica hasta La Paz. Demoró 15 años la construcción de ese ferrocarril a costo absoluto de Chile, entregarle la parte boliviana desde La Paz hasta la frontera a Bolivia en propiedad a costo cero. Tuvo que hacer un aporte para pagar un porcentaje de los ferrocarriles que se construyeron entre las 4 principales ciudades de Bolivia. Tuvo que hacerse cargo de una parte de la deuda externa que tenían las empresas bolivianas que operaban aquí. Tuvo que hacer una compensación económica adicional, un aporte económico a Bolivia, de tal manera que me parece que si esto hubiera sido hecho por la fuerza de las armas, difícilmente podría uno haber esperado, digamos, un resultado como ese. Pero más allá de eso, como le digo, le insisto, el derecho internacional tiene normas para determinar
cómo son los tratados y cuán válidos son. Aquí tenemos un tratado plenamente válido de acuerdo al derecho internacional. No solamente eso, sino que respetado y reconocido por los dos países durante más de 100 años, que ha cambiado la vida de las personas, ¿no? No hay nadie que le quepa duda de que cuando está en Antofagasta es chileno. Entonces, creo que todo lo demás es hablar de una cosa completamente irreal y que no tiene asidero alguno en la realidad. Y en este sentido, finalmente, y de todas formas, hay que prepararse en un escenario de posible demanda. Me gustaría que usted también le pueda explicar al público que nos está viendo a través de nuestras pantallas cómo se está preparando Chile, hace cuánto tiempo se está preparando, viendo también que tenemos un escenario bastante parecido en La Haya hace algún tiempo, y además, qué es lo que ustedes piensan o cómo prevén la posible demanda en este caso, qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a hacer Bolivia, teniendo en cuenta que existe este tratado de 1904. Parto por lo último. Yo creo que lo importante en esto es esperar a que son ellos los que tienen que presentar la demanda, pero yo le quiero decir que como ellos señalaron esto desde el 23 de marzo del año 2011, hace 2 años, naturalmente nosotros hace ya 2 años atrás, le pedimos al Congreso Nacional que suplementara el presupuesto de la Cancillería para tener un equipo de gente trabajando en esto, así que tenemos hace ya 2 años un equipo nacional e internacional trabajando en esta materia. Nada de lo que hemos visto se aleja de lo que uno podría haber previsto. Yo le quiero decir que ya hemos tenido una primera batalla, llamémosle legal, previa, que es el famoso Pacto de Bogotá. Bolivia, el Pacto de Bogotá es el que permite a los países ir a la Corte Internacional de La Haya. Bolivia hace 60 años, el año 1948, cuando se hizo este pacto, lo firmó, pero durante 60 años nunca lo ratificó por su Congreso. Y además de eso, cuando lo firmó, lo que hizo fue hacerlo con una reserva, es decir, diciendo que una parte del tratado para él no valía, que era el artículo 6º. El artículo 6º lo que señala es que el tratado se puede ocupar solo del año 1948 en adelante. Todo lo que ya está acordado por tratados anteriores no se puede llevar a La Haya. Y Bolivia pretendió en esa época que para ellos eso no valiera, que hubiera, digamos, una excepción, y dijo, aquellas cosas que sean muy importantes para un país también pueden ir a la Corte de La Haya, aunque sean previas al año 48. Nunca ratificó esto, lo ratificó el año 2011, manteniendo esta reserva, o sea, pretendiendo esta excepción para ellos. Le hicimos ver que eso hacía que no hubiera pacto de Bogotá entre Chile y Bolivia. Ellos señalaron que no entendíamos de derecho internacional, en fin, hemos discutido durante 2 años. Ahora hemos visto una cosa increíble, el mismo Congreso boliviano que en el año 2011 aprobó el Pacto de Bogotá con la reserva del artículo 6º por unanimidad, ahora lo acaba de aprobar el Pacto de Bogotá sin poner esa reserva y también por unanimidad, reconociendo, digamos, la posición chilena. De tal manera que a lo que nos vamos a enfrentar ahora, si fuesen a esa corte, es que pueden acceder a la Corte de La Haya, y tal como habíamos señalado nosotros, pero con la restricción que no se pueden tratar temas que ya estén zanjados del año 1948. Así que los temas que van a plantear van a tener que ser, para que sean válidos, ¿cierto?, cosas posteriores al año 1948, y por lo tanto el Tratado de 1904, que es fundamental para Chile, por las razones que ya expliqué, está absolutamente fuera de este tema. Así que estamos preparados, seguiremos avanzando, estamos esperando qué es lo que ellos van a plantear, corresponde a ellos plantear cuál de las diferentes alternativas van a seguir, y los derechos de Chile son muy claros, y como le digo ya, un punto que era importante, que era determinar que no se pudiera entrar por otra vía al Tratado de 1904, ha quedado desechado. Bueno, como todas las semanas, les recordamos que estamos atentos a las preguntas, los comentarios que ustedes han enviado a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, así que vamos a aprovechar la oportunidad de leer algunos. Vladimir Claros pregunta, él es boliviano, dice, soy boliviano, mi pregunta es la siguiente, ¿qué pérdida le representaría a Chile darle un corredor a Bolivia en Arica, simplemente una franja mínima de tránsito y en las costas un espacio obviamente más grande, pero solo lo suficiente para poder realizar su actividad comercial? Es lo único que se pide, independientemente que en Arica el problema sea la posición de Perú. ¿Chile estaría dispuesto? Si no, ¿por qué no? Bueno, mire, muy interesante la pregunta y me alegro recibirla. En primer lugar, le quiero decir que el espacio para hacer cosas comerciales ya lo tiene, como ya lo señalé. Bolivia tiene el más amplio libre tránsito, no solamente sobre Arica, sino que también sobre Iquique, sobre Antofagasta y sobre cualquier puerto chileno, de acuerdo a lo que señala el tratado. No tiene que, digamos, pagar aranceles, tiene sus propias aduanas en el lugar, y su comercio aplica y ocupa el puerto en la forma, digamos, como si fuera un puerto boliviano.
De hecho, las condiciones en las cuales ocupan los puertos son mucho mejores que las que ocupan las empresas chilenas, porque Chile le ha ido concediendo otros derechos a partir del Tratado de 1904 en forma posterior. Por ejemplo, todas las importaciones de Bolivia hoy día tienen almacenaje gratis financiado por Chile, las bodegas, la estadía, todo en los puertos chilenos. O sea, hoy día usted va a Arica y va a ver grandes bodegas y grandes acumulaciones de cosas, son todas bolivianas y todo financiado por Chile. Lo mismo sucede en Antofagasta. Bueno, luego de eso, por ejemplo, le permitió pasar también el oleoducto de Sica Sica, que es el que les permite traer y llevar, digamos, combustibles a través de Arica, y también no es parte del tratado. Bueno, entonces, lo primero es eso. Lo segundo, ¿qué es lo que pierde Chile? En primer lugar, es un territorio igual que cualquier otro soberano de Chile. Recordemos, Bolivia, cuando se le propuso un canje, no aceptó canjear y no entregar un territorio. No hay casos de países que entreguen libremente, digamos, una parte de su territorio. O sea que finalmente acá uno se cuestiona un poco por qué Chile no es generoso si acá estamos hablando de territorios. Pero por eso lo digo, uno difícilmente puede ser generoso cuando se trata de la soberanía de un país. Uno puede dar un derecho económico, como por ejemplo lo hizo Chile con Bolivia en el Tratado de Libre Comercio del año 2008, en el cual suprimió todos los aranceles para los productos bolivianos para ingresar a Chile, y Bolivia no modificó ninguno de los aranceles para entrar, digamos, a Bolivia. Pero no se puede hacer eso mismo cuando es algo en lo cual pertenece a lo que hemos recibido de nuestros antepasados y es además lo que van a recibir nuestros hijos. Pero además de eso, en este caso particular, recuerde usted que la única frontera con Perú que tenemos es esa. Entonces, o cortamos el país por la mitad o nos quedamos sin frontera con el Perú. Hoy día con el Perú nosotros tenemos una actividad muy importante, tenemos una cantidad inmensa de migrantes, tenemos inversiones, tenemos comercio, tenemos muchísimas cosas en común. Tenemos hoy día el paso más activo de Chile, es el paso de Santa Rosa. Ese paso tiene 5 millones de pasos al año. Eso es más que el paso de los Libertadores. O sea, ese es el grado de interconexión que existe en la frontera entre Tacna y Arica. ¿Y qué pretende? ¿Que pongamos una franja boliviana en la mitad? ¿Y que no tengamos, digamos, frontera con el Perú? Entonces, yo creo que aquí el problema, creo que hay que entenderlo de una forma distinta. Yo creo que podemos, entre los dos países, y por eso nosotros hablábamos del diálogo, buscar aquellas cosas que dentro del espacio factible, por eso hablábamos de cosas concretas, útiles y factibles, dentro del espacio factible, que no incluye la soberanía de los países, se pueden hacer muchas cosas que sí son útiles. Sí se puede tener mejores accesos al océano. Por ejemplo, en la época de Ricardo Lagos se exploró y Bolivia no aceptó finalmente. Ellos tienen cosas importantes en materia de gas en Tarija, que queda más o menos a la cuadra de Mejillones, más o menos en esa zona, y donde ellos podrían tener un gasoducto y podrían procesar, digamos, e industrializar su gas en la costa y lo podrían exportar como una cosa absolutamente aparte de Chile, sin impuestos, sin cosas como esas. Por ejemplo, ayudarían a la economía boliviana y que hoy día no se están haciendo. Recordemos que el gran comprador hoy día del gas boliviano es Brasil, y Brasil ha encontrado grandes yacimientos de gas y que a lo mejor en el futuro, el propio presidente Morales así lo ha señalado, en algunos años más a lo mejor Brasil no va a comprar tanto gas y por lo tanto Bolivia tiene que pensar en otras alternativas. Por ejemplo, le señalo una cosa positiva en la cual Chile podría colaborar, en la cual podría tener territorio que sería en forma privada, me refiero, podrían ser propietarios de un terreno en forma igual que un propietario privado chileno, pero sin pagar impuestos, sin ninguna de esas cosas, y donde podrían, por ejemplo, industrializar su gas. Y se pueden pensar en muchas otras cosas y de hecho se han conversado con ellos. El punto está en que si uno pone como requisito la soberanía o pone como requisito modificar el Tratado de 1904, es decir, que algunas de las cosas y lugares y ciudades que hoy día son chilenas pasen a ser bolivianas, naturalmente llegamos a un punto imposible porque, vuelvo a reiterar, Chile no tiene deuda alguna en materia limítrofe con Bolivia. Ministro, lo quería llevar a un escenario un poquito quizás menos diplomático, un poquito más irreal. Se habla mucho en otros temas, educación, constitución, sobre estos plebiscitos ciudadanos. Imaginémonos en este caso, donde la población de Arica, por ejemplo, tuviera que votar. Y nosotros hemos afirmado acá en el programa que esta población sabe que es chilena, sus abuelos, su tatarabuelo, etcétera, se siente chilena. Pero en ese caso, ¿usted qué cree que pasaría? ¿Podría ser una opción que quizás no es válida en este minuto? Obviamente existen tratados. Basta mirar la encuesta Bicentenario realizada por la Universidad Católica y por el propio diario El Mercurio,
que entiendo es la encuesta más completa en esta materia, y usted puede ver que el apoyo, digamos, a esta defensa de la soberanía chilena es prácticamente unánime en nuestra población. Y de hecho, luego de la forma de relacionarse con Chile que ha tenido el presidente Morales, lo único que ha hecho es aumentar la proporción de la población que no está dispuesta, digamos, a hacer ningún tipo de arreglos con Bolivia, cosa que yo considero que es un error, porque sí podemos, como le señalaba, dentro del espacio de respetar la soberanía chilena, hay muchas cosas positivas que sí se pueden hacer. Yo creo que no hay ninguna duda, y usted lo ha visto en las reacciones de todos los sectores políticos y también en las encuestas que le señalo, que los chilenos quieren mantener el Chile que conocemos. Yo cuando estuve en Cochabamba en la asamblea de la OEA, así lo señalé en el propio Bolivia, dije, mire, el Chile que conocemos no va a cambiar. No nos vamos a poner nosotros a poner una hoja de papel y empezar a diseñar, digamos, un nuevo Chile, un nuevo Bolivia. Eso están establecidos hace ya más de 100 años. Lo que tenemos que hacer es buscar hacer acuerdos que permitan cosas positivas para Chile y para Bolivia, y hay muchas. Hablábamos acá, usted lo mencionaba, de esta fuerza, quizás este nacionalismo que nace frente a temas que en el fondo unen al país. Sin embargo, han habido, aunque sea una voz detractora, por así decirlo, me refiero a Camila Vallejo. Ella se mostró de acuerdo a la posibilidad de esta demanda boliviana, sobre todo también por esta política de integración. Frente a esta declaración de ella, yo lo quería llevar a analizarla en dos partes. Primero, es qué tan real esta postura de unidad del país frente a este tema, aunque veamos que es ella la que está sacando la voz en contra, qué tan real esta postura de unidad. Y también, en segundo lugar, finalmente esta declaración la llevamos un poquito más allá, al afirmar, cuando ella dice hasta dónde hemos llegado. Finalmente quizás podemos hacer un mea culpa, el gobierno chileno, aunque sea este o el anterior o los anteriores, de por qué llegamos a este punto, por qué no hubo instancias más conciliadoras, o si es que las hubo y nosotros acá ya no tenemos más que hacer. ¿Qué le parecen estas declaraciones? A ver, en primer lugar le quiero decir que a veces la gente lee poco la historia, ¿no? Pero esto es un tema que tiene 130 años, y incluso han habido juicios antes, como ya se lo mencioné, en los años 1920. Hemos tenido ruptura de relaciones diplomáticas. En los últimos 60 años Chile ha tenido relaciones diplomáticas con Bolivia por muy poquitos años. En la época de Pinochet, cuando se habló de Charaña, y cuando se cayó Charaña se acabó. Fueron cortadas en el año 1960. Han habido conversaciones y diálogos con distintos nombres a lo largo de los años, yo diría muchísimo. Así que no hay que enredarse ni complicarse tanto. Esto es una cosa en la cual, como todos los países, tienen algunas cosas en las que están de acuerdo y otras en que no. Se ha buscado a lo largo de los años buscar cosas, se han hecho muchas, referí a algunas, lo que se ha hecho en mejora en el tema de los puertos, el tema de los oleoductos, en fin, hay muchas cosas positivas, el acuerdo de libre comercio. Se intentó llegar a un acuerdo respecto al tema del Silala, Bolivia lo aprobó, meses después lo desechó. Para esto ha habido muy buena disposición, pero no en todas las cosas la gente puede llegar a acuerdos. Y lo que corresponde ahí es mantener lo que establece el derecho internacional, que son los acuerdos que están vigentes. Ese es todo el punto. Así que yo creo que no hemos llegado a nada en particular, simplemente hemos hecho todos los esfuerzos que han estado en nuestra mano, nosotros, los gobiernos anteriores, y desgraciadamente no hemos podido satisfacer al señor Evo Morales. Así es el problema. Y como le dije antes respecto a la opinión chilena, bueno, yo creo que en eso no hay duda, siempre puede haber una persona que tiene una opinión personal, pero incluso yo diría, esas pocas personas, muchas de ellas, a su vez, dicen, bueno, esta es mi opinión personal, pero ellos no están hablando de los bienes personales, porque si alguien tiene, digamos, algo propio y lo quiere regalar, bueno, está perfectamente, pero cuando se trata de algo que es en común, que es del país, y que incluso el país se tiene que entender incluso más allá de las generaciones actuales, hay que hacerlo con un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, uno puede tener una opinión personal y decir, bueno, mire, si yo tuviera esto, pero no es el caso. Cuando uno lo mira desde ese punto de vista, desde un punto de vista país, bueno, las mayorías en esta materia son abrumadoras y cada vez más grandes, dado la tonalidad y forma en la cual el presidente Morales ha escogido para referirse a nuestro país.
Muchas gracias, canciller. Vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que suceda. Yo los dejo invitados, como todas las semanas, a que revisen esta entrevista completa a través de nuestro sitio www.emol.com y, por supuesto, la invitación también queda hecha para una próxima oportunidad. Nos vemos.